Primero que todo, debo agradecer al comité organizador de este curso internacional de avances en pediatría por la invitación que me hicieron para hablar de crecimiento guiado. Entonces, vamos a hablar sobre la fisis. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen del tercio proximal de fémur de un paciente con osteoporosis porque tiene osteogénesis imperfecta y su fisis está en acción porque se le coloca un medicamento que la activa y por eso podemos tener una imagen tan clara como esta. La fisis es una estructura del cuerpo humano que tiene muchas funciones, pero entre ellas tiene la unión de los pediatras con los ortopedistas infantiles, que tenemos en común el crecimiento. El crecimiento guiado se refiere a cómo nosotros podemos manipular el crecimiento, ponerle riendas al crecimiento para que pueda ir hacia un lado o hacia otro de manera de corregir deformidades. La fisis es responsable del crecimiento longitudinal. Como ustedes saben, hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento membranoso, que depende del periósteo, y el crecimiento fisiario, que es el que depende, por supuesto, de un disco o una placa que está en el extremo de los huesos que nos da el crecimiento longitudinal. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que estaría aquí en la parte proximal, que sería la epífisis, luego viene la fisis y luego la metáfisis. En la medida que la fisis se van multiplicando, se van añadiendo capas como se ve aquí en este símil con las monedas. Entonces, la fisis tiene unas capas que comienza desde la capa en reposo, proliferación, la capa hipertrófica y luego viene la osificación, ¿ok? Que se van añadiendo entonces células óseas haciendo que el hueso crezca en los extremos. Esta fisis obedece a estímulos de diferente índole, como el estímulo de la carga, del ejercicio y el estímulo hormonal, por supuesto. Y son una cantidad de sustancias que tienen que ver con el crecimiento, como ustedes bien saben. Entonces, la fisis está en todos los huesos largos de las extremidades, ¿verdad? Porque hay huesos que no tienen fisis, sino que crecen por otra estructura que se llama acrofisis, que está en el extremo de los huesos cortos, y también por el crecimiento membranoso del periósteo. Entonces, acá tenemos que cada fisis aporta un porcentaje al crecimiento de los huesos, como está aquí puesto el porcentaje. Para un ejemplo bastante claro, es la fisis proximal, perdón, distal del fémur aporta un 35% y la proximal de la tibia y del peroné aportan un 28% de crecimiento que entre los dos aportan un 65% de crecimiento de la extremidad. ¿Ok? Entonces son extremadamente importantes para el crecimiento de la extremidad inferior. Entonces, ¿qué es una fisiodesis? Fisio de la fisis y desis de pegar. Entonces se trata de pegar la fisis de un lado para que del otro crezca, que sería una manipulación del crecimiento del platillo fisario con el fin de corregir un vicio de alineación o un defecto de alineación. Las ventajas del crecimiento óseo: no requiere inmovilización, no requiere la restricción del apoyo después de una de estas cirugías, es de rápida recuperación, los riesgos son menores porque la cirugía es menor y ambulatoria, los costos son menores que todo lo que significa hacer una osteotomía
y el cuerpo se adapta fisiológicamente a la nueva forma, como se ve aquí en este diagrama que vamos a ir explicando. Entonces, en esta gráfica del tercio distal del fémur, cuando nosotros detenemos la fisis en un extremo, del otro lado sigue creciendo. Ese fenómeno nosotros lo vamos a aprovechar. Entonces, para corregir un defecto de formación, un defecto de alineación, tenemos varias herramientas los ortopedistas. Y la herramienta más común es la osteotomía. Pero nosotros aquí vamos a hablar de la fisiodesis por sus grandes ventajas. La fisiodesis puede ser temporal, que es de la que vamos a hablar, o puede ser permanente cuando se está terminando el crecimiento y destruimos la fisis de un lado para que el otro crezca, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia sobre esto. Fíjense de dónde se remonta, el año 33, con Femister, Haas, Plauen, Bowen, Metasó, y la historia realmente, quién es el más importante de esto es Stevens, y el doctor Green también tiene mucho que aportar. Entonces, Femister inventó una técnica en la cual se sacaba un taco con epífisis y metáfisis, se volteaba y se ponía del otro lado y así podía cerrar la fisis en los pacientes con polio que tenían discrepancia de longitud. Eh, eh, este doctor Haas se ideó colocar unas asas de alambre atrapando la fisis para poder manipularla y hacerla que se detuviese su crecimiento, o si le ponía el asa de un lado, la manipulaba para que creciera. El doctor Walter Putnam Braun es muy importante en la ortopedia infantil. El doctor Braun inventó las grapas. Estas grapas se usaron por muchos años y traían problemas de que se salían. Y luego fue Peter Steven que diseñó una placa que hoy se llama placa en 8, que es una placa que tiene esa formita como de un 8 o como de una guitarra con una estrechez en el medio, donde se coloca un tornillo que atrapa la fisis, pero la fisis puede crecer en toda su longitud, pero menos en el sitio donde está la placa. Y entonces aquí, como se ve entre estas dos líneas amarillas, la fisis se puede mover desde este punto hasta este punto, pero se va a producir un cateto opuesto de este triángulo, que es el que va a producir la corrección, como se ve en este dibujo acá. Okay. Entonces, aquí tenemos un paciente que se le colocó una placa para fisiodesis. Esta placa para fisiodesis se colocó en un paciente con osteogénesis imperfecta que está recibiendo ácido solendrónico, y se puede ver las líneas de crecimiento cómo se van separando del lado donde no está la placa y se juntan del lado de la placa. El doctor Daniel Green se le ocurrió una muy buena idea de colocarle a esta placa una bisagra, dándole así más versatilidad a el sistema de fisiodesis. Entonces aquí está un paciente que tenía un genu valgo, se le colocaron, el genu valgo eran de origen tibial, y se le colocó unas placas de fisiodesis del lado medial, logrando entonces la corrección. Y aquí se ve cómo los tornillos se van abriendo y al mismo tiempo se va produciendo la corrección. Aquí está un paciente con una displasia ósea, una displasia espondiloepificiaria, donde podemos corregir esta deformidad fíjense, de marzo del 2009 a agosto del 2010, con una simple placa de fisiodesis, empieza a corregir toda la extremidad. El mismo paciente luego se pasó a sistemas más modernos de la hinge plate o las placas con bisagra, teniendo una corrección mucho mejor. También se puede utilizar para extender los pacientes que tienen un déficit de extensión de la rodilla, como esta paciente, por secuelas de una artritis séptica. Entonces se le colocaron dos placas por la parte delantera, haciendo que creciera más por detrás, logrando una corrección, como se ve aquí la colocación, y se ve que el paciente finalmente pudo extender su rodilla, y aquí se ve la movilidad.
Esta es una paciente con una artritis reumatoidea que también tiene un déficit de extensión de la rodilla, no puede extender la rodilla y en 10 meses se manipula la fisis para que crezca por detrás y no por delante y la rodilla va enderezando. Aquí tenemos la misma paciente. Este paciente con parálisis cerebral infantil ve cómo camina y tiene una hemiplegia y no puede extender la extremidad derecha, ¿ok? Y se utilizó entonces el sistema de fisiodesis anterior, logrando aquí hacemos como una deformidad que termina siendo favorable y se va produciendo de julio del 2011 a septiembre del 2012. Fíjense que tardó bastantes veces en corregir y en octubre del 2012 se le tomó una radiografía y miren cómo se ve una deformidad que es positiva para el paciente. Y esto fue la corrección en 8 meses. Y aquí está el paciente, mire cómo ya puede extender la rodilla. Aquí está un paciente con osteogénesis imperfecta que se le hizo corrección de las deformidades, pero quedó con un déficit de extensión de la rodilla y con un valgo. Entonces se le colocó una placa para corregir el valgo tibial y 2 placas alrededor de la patela para corregir el déficit de extensión. Y aquí el paciente alineado. En la enfermedad de Blount, que es una enfermedad en la cual la fisis se ve afectada en la tibia proximal del lado medial, produciendo un varo en una edad entre los 2 años y los 10 años, se produce esta enfermedad va progresando que se llama Blount infantil. Entonces aquí tenemos esta paciente con una enfermedad de Blount, con este gran varo. Entonces se le hizo un test de alineación, se concluyó que además de las tibias estaban involucradas fémur y se pudo ir a obtener finalmente esta alineación y podemos ir de esta deformidad a esta alineación en un periodo de más o menos un año. Aquí está otro paciente con una enfermedad de Blount también, donde se manejó con fisiodesis de la tibia y aquí está la corrección y este es otro paciente con enfermedad de Blount que corrigió con fisiodesis femoral y tibial, como ven acá, en el mismo paciente. Lo más moderno que estamos utilizando es una placa que se llama EpiFlex, que es una placa que tiene ventaja porque es flexible, entonces tiene un posicionamiento de la bisagra en el sitio de la deformidad, utiliza unos tornillos fuertes, adaptables a la forma del hueso, va por fuera del periósteo, no dañándolo, o sea que es una técnica que es temporal y reversible, por supuesto. O sea, uno puede quitar la placa y la fisis sigue creciendo del lado donde la quitamos. Entonces, esta es la placa EpiFlex que estamos usando, que de acero inoxidable, y como van a ver ustedes acá en esta imagen, tiene 2 tamaños. Ahorita tenemos la EpiFlex y la mini EpiFlex, que nos permite usarlo, por ejemplo, en pacientes con artrogriposis, en las muñecas para que puedan extenderla, o en pacientes con enfermedad de Blount, niños bastante pequeños. O sea que para niños muy pequeños, la mini EpiFlex es una gran ventaja. Muchísimas gracias. Espero haber aclarado eh, este gran procedimiento que se llama crecimiento guiado, que nos permite poder enderezar la estructura ósea. Muchas gracias.